Muy bien, pues buenos días a todos. Continuamos la sesión de mañana y en esta ocasión voy a presentar a don Eulalio de los Reyes López. Va a impartir la conferencia El León y las Barras de Aragón, evolución de la heráldica de la Casa Ducal de Arcos. Eulalio es graduado en Historia por la Universidad de Sevilla. Ha cursado el doble máster en Estudios Históricos Avanzados, especialidad de Edad Moderna, en colaboración con la Universidad de la Sorbona, y actualmente está matriculado en el doctorado de Historia, siendo también becario FPU. Pertenece al grupo de investigación HUM 202 y al proyecto de investigación El Universo Humano de la Carrera de Indias. Es autor del libro El linaje de los Ortuño en el siglo XVIII, un caso de burguesía ennoblecida en la Bahía de Cádiz, 1694-1778, y del artículo El pleito entre los marqueses de Casamadrid y Purullena a raíz del asiento del Caño del Trocadero, publicado el año pasado en la revista Matagorda, revista de estudios puertorraleños. Además de esto, la revista de Historia del Puerto ha aceptado publicar su artículo que trata sobre las élites portuenses entre las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, siendo una clara continuación de las investigaciones que ha venido realizando hasta el día de hoy. Así que cuando quieras, Eulalio, puedes empezar. Gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Quisiera comenzar agradeciendo, como no podía hacer de otra manera, a la Real Asociación de Hidalgos de España que me haya concedido la oportunidad de poder presentar en esta, su casa, mi última investigación, titulada El León y las Barras de Aragón, la evolución de la heráldica de la Casa Ducal de Arcos. En relación con el estudio de la heráldica, numerosos y conocidos son los libros y manuales de heráldica que nos han acercado al concepto en cuestión. No obstante, lo cierto es que a la hora de determinar una definición concreta, la tarea se nos complica. Autores como Eduardo Pardo de Guevara o Ernesto Fernández Chesta, entre muchos otros, ya señalaron que, más que un sustantivo, la heráldica ha sido empleada e interpretada en cuantiosas ocasiones como un adjetivo calificativo que determina y concreta al sustantivo que acompaña. No obstante, también podemos encontrarnos con expertos en la materia que se aventuran a ofrecer una definición de heráldica. Sería el caso, por ejemplo, de Riquer, quien afirmó que la heráldica es el uso sistemático de emblemas hereditarios centrados en el escudo. Esta definición subraya dos aspectos fundamentales: la herencia y la sistematización del escudo como soporte visual de la identidad familiar. Así pues, el concepto de heráldica no es unívoco. Su evolución a lo largo de los siglos, su adaptación a contextos cambiantes y su empleo en diversas disciplinas han dado lugar a una pluralidad de enfoques. Esto se refleja bastante bien en el hecho de que la heráldica haya pasado por varias etapas, desde una época preheráldica, pasando por la heráldica incipiente y la heráldica tradicional. Su lenguaje codificado, sus normas internas y su valor representativo hacen de ella un medio privilegiado para conocer, comprender la mentalidad y los valores de las sociedades del pasado, así como su necesidad de legitimación y diferenciación visual. La evolución del escudo de los Ponces de León y posteriormente de la Casa Ducal de Arcos constituye un ejemplo paradigmático de cómo la heráldica actúa como reflejo visual del poder, la genealogía y las aspiraciones políticas de un linaje. A través del análisis de su escudo es posible rastrear no solo la transformación estética de sus armas, sino también los procesos de consolidación nobiliaria, las alianzas estratégicas mediante las alianzas matrimoniales y la incorporación de nuevos títulos y señoríos. Hablar de los orígenes de la Casa de Arcos implica adentrarse en la noche de los tiempos, en un terreno en el que la genealogía documentada se entrelaza con la tradición legendaria. Como ocurre con muchas familias de la alta nobleza medieval, los relatos fundacionales de este linaje oscilan entre la historia verificable y las construcciones míticas o ficticias destinadas principalmente a acrecentar la importancia del linaje. A través de asociaciones con héroes medievales, caballeros cruzados o matrimonios con descendientes de reyes, estos relatos permitieron la construcción de una narrativa genealógica en la que lo histórico y lo imaginado se entrelazaban con un propósito claro: reforzar la legitimidad, el prestigio y la antigüedad del linaje.
A causa de esta antigüedad y de la proliferación de las sobredichas narraciones carentes de fundamento histórico, en muchas ocasiones era prácticamente imposible conocer a la perfección las raíces de las más destacadas familias de la nobleza. Para el caso que aquí nos compete, debemos recoger y sintetizar todas las tradiciones genealógicas que se habían ido formando desde la Edad Media en relación con los Ponce de León. Por un lado, nos encontraríamos con la tesis de Salazar de Mendoza, quien situó, de acuerdo con autores como Fray Tomás de Herrera, Jerónimo de Aponte o Gonzalo Argote de Molina, el origen de los Ponce de León en la familia de los condes de Tolosa. Ponce, hijo del octavo conde de Tolosa, llegó a ser conde de Trípoli, en tierras cruzadas, casándose en el año 1115 con Madame Cecilia, princesa de Francia. El segundo génito de este matrimonio, Ponce de Minerva, acabó afincándose en tierras hispanas. En pantalla podemos distinguir el sello del conde Ponce de Trípoli y una representación de su esposa, la princesa Cecilia de Francia, con el rey Fulco de Jerusalén. Investigaciones llevadas a cabo a finales del siglo pasado han determinado que Ponce de Minerva formó parte de la comitiva que acompañó a Berenguela de Barcelona en su boda con Alfonso VII de León. Según Salazar de Mendoza, un bisnieto de Ponce de Minerva, Pedro Ponce contrajo matrimonio con Aldonza Alfonso de León, hija adulterina del rey Alfonso IX. No obstante, autores como García Hernán ya señalan el error cometido por Salazar de Mendoza al identificar a Ponce de Minerva como el antepasado de dicho Pedro Ponce. La confusión es bastante recurrente en las crónicas de genealogía de los Ponce de León, teniendo en cuenta que en el reinado de Alfonso VII convivieron en la corte dos Ponces, Pedro Ponce de Minerva y don Ponce Giraldo de Cabrera. Unos orígenes menos regios tuvo este don Ponce Giraldo de Cabrera, vizconde de Áger, Gerona y señor de Cabrera. El marqués consorte de Mondéjar lo identificó a principios del siglo XVIII como el antepasado de los Ponces de León, concretamente a través de línea femenina, desechando, por tanto, la tesis defendida por Salazar de Mendoza. Ponce Giraldo de Cabrera fue un noble de origen catalán que acabó estableciéndose los reinos de León y Castilla tras formar parte de la comitiva que acompañó a la hermana del conde de Barcelona en su desposorio con el rey Alfonso VII. Fue miembro de la curia regia y obtuvo la tenencia de importantes señoríos como el de la ciudad de Zamora gracias a su proximidad con el monarca. Resulta de especial relevancia para nuestro estudio su hija, doña Sancha Ponce de Cabrera, quien acabó desposándose con el conde don Bela Gutiérrez Osorio de los señores de Villalobos y sobrino del conde Suero Bermúdez. Los descendientes de este matrimonio abandonaron el apellido Gutiérrez Osorio y adoptaron el patronímico Ponce de Cabrera, quizás por más prestigio y para dar más lustre al linaje. Uno de los nietos de Bela y Sancha, don Pedro Ponce, fue quien contrajo matrimonio con la hija adulterina de Alfonso IX de León, Aldonza Alfonso, siendo esto una muestra de la alta consideración en la que los reyes leoneses tuvieron a los Ponce de Cabrera. En este punto es donde las tradiciones genealógicas recogidas tanto por Salazar de Mendoza como Mendoza y Segovia convergen. A pesar de que aún en el siglo XVIII podemos encontrar genealogías y crónicas y árboles genealógicos que defendían que los condes de Tolosa y por ende Ponce de Minerva eran antepasados de los Ponce de León, ya sabemos y tenemos como cierto que el auténtico antepasado de los duques de Arcos fue don Ponce Giraldo de Cabrera. Una vez identificados los orígenes de la Casa de Arcos, resta que nos adentremos en el análisis de la evolución heráldica. La heráldica de los vizcondes de Gerona y señores de Cabrera ha sido estudiada en profundidad por Ernesto Fernández Chesta, quien afirma que desde el nacimiento de la heráldica como forma emblemática de uso social para la identificación personal y de un linaje, los Cabrera hicieron uso de un escudo de oro con una cabra pasante de sable. Fue una rama secundaria de la familia la que introdujo una bordura de piezas o bordura componada del mismo color que la cabra, es decir, de sable, siendo este el blasón definitivo del linaje y por ende de los vizcondes de Cabrera. Con este escudo aparece representado el conde Ponce Giraldo de Cabrera en el Privilegium Imperatoris junto al emperador Alfonso VII. Los vástagos del matrimonio formado por Bela Gutiérrez y Sancha Ponce de Cabrera adoptaron el escudo heráldico de los Ponce de Cabrera. Esta situación se mantuvo hasta el matrimonio de Pedro Ponce, nieto de Bela y Sancha, con Aldonza Alfonso de León, a la que ya hemos hecho mención, en torno al año 1230. Pedro Ponce quiso dejar testimonio perpetuo de la unión de su linaje con el de la familia real leonesa y para ello optó por incluir en su escudo el león rampante propio de los monarcas leoneses, coexistiendo en un primer momento con la cabra persistente. La bibliografía consultada difiere en cuanto al esmalte que poseyó el león en el escudo primitivo de los Ponce.
A mediados del siglo pasado, Fernández Prieto, Domínguez y Losada afirmó que se trató de un león rampante de gules. No obstante, más recientemente, Carriazo Rubio se aventuró a decir que el león de los Ponce poseyó un esmalte púrpura, siendo idéntico, por tanto, que el león de los monarcas del Reino de León. Lo que sí tenemos claro es que el campo sobre el que se encontraba dicho león era de plata, no habiendo divergencia en este aspecto. El desposorio con la hija adulterina de Alfonso IX supuso un cambio en el apellido, puesto que aunque se conservó el patronímico Ponce, el de Cabrera fue sustituido por de León. Con el paso de tan solo una generación, la cabra fue perdiendo protagonismo hasta desaparecer por completo del escudo. En palabras de Carriazo Rubio, el león púrpura pronto arrinconó a las cabras heredadas de Ponce de Cabrera. Esta evolución de la heráldica y del apellido no fue fruto del azar, sino de una estrategia consciente de prestigio y afirmación identitaria, mediante la cual se buscaba resaltar el prestigio y la conexión con la sangre regia, aunque ésta procediera de una rama ilegítima. En esta imagen podemos apreciar con claridad el escudo de Ponce Giraldo de Cabrera, consistente en la cabra pasante de sable con la bordura componada del mismo esmalte. A la izquierda podemos diferenciar el escudo de los vizcondes de Cabrera, podemos apreciar con claridad las similitudes entre ambos, y a la derecha he considerado oportuno mostrar un escudo de un municipio catalán, un escudo actual, que muestra un gran parecido con el escudo de sus antiguos señores jurisdiccionales, de los Cabrera. A la izquierda, el escudo primitivo de los Ponce de León, con un león rampante de gules sobre campo de plata, y a la derecha una representación del rey Alfonso IX de León, con su escudo, con el león rampante púrpura sobre campo de plata. La heráldica de los Ponce de León no sufrió cambio alguno hasta la década de 1330, momento en el que se produjo el casamiento, más concretamente en el año 1335, de Pedro Ponce de León el Viejo con doña Beatriz de Lauria y Jérica. Esta dama era hija de don Jaime de Aragón, señor de Jérica, y doña Beatriz de Lauria. A su vez, dicho Jaime era hijo del infante Jaime de Aragón, quien era hijo también del rey Jaime I de Aragón y de doña Teresa Gil de Vidaurre. Existe una controversia acerca de la legitimidad de la ascendencia de Beatriz, pero fuera o no legítima esta ascendencia, su matrimonio con Pedro Ponce de León fue un asunto de interés tanto para los reyes de Castilla como para el rey de Aragón, Alfonso IV, deseoso de estrechar lazos entre ambos reinos. Los vástagos de Pedro y Beatriz fueron, por tanto, descendientes directos de los reyes de León, de los reyes de Aragón, incluso de los reyes de Navarra, puesto que la abuela paterna de Beatriz era nieta, aunque por vía ilegítima, del rey Teobaldo I de Navarra. Semejante concentración de linajes reales encontró su expresión más elocuente en el escudo de armas de los Ponce de León. Hay historiadores que defienden que las barras o bastones de Aragón y la bordura con los escudetes de los Vidaurre no aparecen en el escudo de los Ponce de León hasta comienzos del siglo XV, es decir, 70 años después del casamiento entre Pedro y Beatriz de Lauria. No obstante, la tesis más aceptada es que se adoptasen por el señor de Marchena tras la celebración del matrimonio, o al menos por su hijo y sucesor, Juan Ponce de León. Una vez incorporados los elementos heráldicos citados, el escudo de armas de los Ponce de León quedó de la siguiente guisa. Partido en la primera león rampante de púrpura sobre plata y en la segunda los bastones de Aragón de gules y oro. El todo orlado de plata con 8 escudetes azules fajados de oro. Si comparamos algunas representaciones del escudo de armas, podemos comprobar cómo se produjeron pequeñas variaciones en determinados detalles formales, aunque sin que ello alterase de manera significativa su estructura esencial. Estas alteraciones solían afectar principalmente aspectos como los esmaltes o ciertos elementos de menor, protagonismo del blasón. Un ejemplo claro lo encontramos en el caso de León Rampante, figura central del escudo, que en algunas versiones aparece coronado, como podemos apreciar en la imagen de pantalla, que ese es un escudo que se encuentra en el convento de los Padres Dominicos de Marchena, mientras que en otras representaciones del escudo el león aparece sin corona. A pesar de estas pequeñas fluctuaciones, el diseño básico del escudo, o el león rampante sobre campo de plata, acompañado por las barras de Aragón y por la bordura con los 8 escudetes Vidaurre, se mantuvo invariable en su esencia. Esta continuidad refleja la voluntad de conservar una identidad visual estable y reconocible que se convirtiera en el símbolo duradero del linaje. Cabe destacar además que la concesión de títulos nobiliarios de mayor rango, como los condados de Medellín, de Arcos, el marquesado de Cádiz
y posteriormente el Ducado de Arcos, no implicó una transformación estructural del escudo. El único cambio visible fue el derecho a timbrar el escudo con la correspondiente corona, en última instancia la corona ducal. Resulta especialmente significativo observar que pese a las numerosas alianzas matrimoniales con casas nobiliarias de gran prestigio, como los Guzmán o los Ayala, no todas dejaron huella en la composición heráldica del escudo. Este hecho sugiere que la selección de elementos heráldicos para formar parte del escudo de la casa no se basó, al menos durante la Baja Edad Media y la primera mitad de la Edad Moderna, en una simple suma de linajes. Eso lo podemos comprobar en este escudo del cuarto duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León, virrey de Nápoles. Está fechado en 1646 y todavía se puede comprobar cómo el escudo del titular de la casa era el mismo que a finales de la Edad Media. Después de 200 años, el escudo seguía prácticamente idéntico. A partir del siglo XVII, ya se pueden rastrear escudos heráldicos de los Ponce de León. A través de números se puede rastrear ese escudo y sí podemos identificar visualmente algunos de los enlaces matrimoniales estratégicos que tuvieron lugar en el seno de la ya Casa Ducal de Arcos. Esto lo podemos comprobar en dos casos concretos. El primero, el escudo de Fray Domingo Pimentel, hijo del quinto conde duque de Benavente, quien llegó a ser obispo de Osma, de Córdoba y arzobispo de Sevilla. Se trata de un escudo cuartelado, compuesto, y en los diferentes cuarteles podemos identificar, entre otros, los elementos propios del escudo de los Pimentel, conde duque de Benavente, de los Zúñiga, duques de Plasencia, y en el centro de la composición también el escudo de la Orden de Santo Domingo y la heráldica también del linaje de los Enríquez. Sin embargo, uno de los cuarteles, que es en concreto el que más nos debe llamar la atención, es en el que se encuentran los elementos heráldicos de los Ponce de León. El león rampante sobre campo de plata, las barras de Aragón y la bordura con los escudetes de los Vidaurre. Sin embargo, podemos destacar que en este caso las barras de Aragón o los 4 palos de gules solo aparecen representados 2. Dicho escudo se encuentra representado en una escritura otorgada en el siglo XVII por el convento de la Santa Cruz, la Real de Segovia, de la Orden de los Predicadores, que contenía la obligación de decir una misa anual por el alma de la difunta María Ponce de León, sexta condesa duquesa de Benavente y por ende cuñada del dominico. El siguiente ejemplo es el escudo personal del cardenal don Carlos de Borja Centellas Ponce de León. Este príncipe de la Iglesia era hijo de los 9 duques de Gandía, don Francisco Carlos de Borja y Centellas y doña María Ponce de León, hija del cuarto duque de Arcos. El escudo del prelado es menos complejo que el del fraile dominico y podemos diferenciar el toro terrazado de cinople, bordura cosida cargada con los 8 ases propios de la casa de Borja. A esto se le sumaría el león rampante coronado, las 3 fajas de los Oms y los bastones de Aragón, rodeados al igual que el león por una bordura. En este escudo en particular llama la atención que los 8 escudetes de los Vidaurre parecen haber sido sustituidos por una especie de calderas, pudiendo deberse esto a una incorrecta realización de los dichos escudetes por falta de espacio. El escudo del cardenal aparece timbrado con el capelo cardenalicio correspondiente. En el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo, se produjo el matrimonio del sexto duque de Arcos, don Manuel Ponce de León, con doña María de Guadalupe, Lencastre y Cárdenas, una de las herederas de la más alta aristocracia hispano-portuguesa y descendiente por vía ilegítima del rey Juan II de Portugal. Este enlace supuso la incorporación de nuevos títulos como el Ducado de Maqueda y pretensiones nobiliarias, entre ellos el histórico Ducado de Aveiro, lo que se reflejó en la necesidad de representar visualmente, al menos en escudos personales, la unión de ambas casas. Si bien el escudo principal de la Casa de Arcos no fue totalmente reformulado, en determinadas composiciones heráldicas sí comenzaron a aparecer referencias heráldicas a los Lencastre y a los Cárdenas. Esto se puede comprobar en un cuadro de la duquesa Guadalupe con sus 3 hijos, conservado hoy en el monasterio de Guadalupe, en Extremadura. En la esquina superior derecha de la imagen se aprecia el escudo de armas de la duquesa, timbrado con la correspondiente corona ducal, y dividido en 4 cuarteles y un escusón central. En el primer cuartel aparece representado el escudo de los Ponce de León, linaje al que pertenece por matrimonio. En el segundo, las armas de los Cárdenas. En el tercero, creo identificar a los Manuel, sin embargo no puedo asegurarlo, ya que el escudo de los Manuel está caracterizado, entre otros elementos, por brazos alados, y aquí las alas no logro identificarlas. Y en el cuarto cuartel, los símbolos propios de los Manrique de Lara. Y por supuesto, en el escusón central, las armas de los Aveiro, y estas pueden ser descritas de la siguiente manera.
de plata con 5 escudetes de azur dispuestos en cruz, cada uno cargado con 5 bezantes de plata dispuestos en sotuer, bordura de gules con 7 castillos de oro aclarados de gules y un filete de sable colocado en banda sobre el todo. El séptimo duque de Arcos, Joaquín Ponce de León y Lencastre, hijo primogénito de los sextos duques de Arcos, contrajo matrimonio con Ana María Espínola de la Cerda, de cuya unión nacieron 4 hijos varones, Joaquín, Manuel, Francisco y Antonio, los cuales fueron sucediéndose uno a otro sin dejar descendencia, lo que supuso el fin de la pervivencia del linaje directo de la línea masculina primogénita de los Ponce de León en el año 1780. La acumulación del linaje de rancio-abolengo que se produjo con los matrimonios de los sextos y séptimos duques de Arcos quedó reflejado en el escudo de armas de don Antonio Ponce de León y Espínola. Desde el siglo XVII se venía produciendo un cambio sustancial a la hora de entender y representar los escudos de armas de linajes y los individuos de la nobleza. El deseo de ostentación familiar, alimentado por un creciente afán de prestigio, condujo a una tendencia generalizada a recargar los escudos de armas con un número cada vez mayor de cuarteles y símbolos. El objetivo era, entre otros, reflejar visualmente la práctica totalidad de los linajes de los que descendía el portador del escudo. Dicho esto, el escudo del duque don Antonio se componía por las armas de los Sabeiro, los Espínola, Colonna, de la Cerda, Cárdenas, Manrique de Lara. En este caso me encuentro la misma problemática anteriormente citada, no os puedo asegurar que sea el escudo de los Manuel, y los Aragón, y por supuesto en la parte central el protagonismo del conjunto se lo llevan los Ponce de León. El escudo está timbrado con la corona ducal, portando el manto de los grandes de España. Distinguimos además la cruz de Santiago, de la cual era comendador el duque don Antonio, y todas las piezas de artillería que se encuentran en el escudo hacen referencia al puesto de capitán general de los reales ejércitos que poseyó don Antonio gracias a la concesión hecha por Carlos III en 1772. Frente a este gran escudo de armas compuesto del 11º duque de Arcos, encontramos otro mucho más simple y casi contemporáneo a este. Se encuentra en mal estado de conservación, pero podemos intuir el león y las barras de Aragón. Este escudo se encuentra en la ermita de San Pedro de Ubrique, antiguo señorío jurisdiccional de los Ponce de León. En el escudo, como ya he dicho, aparecen el león, las barras de Aragón y además el collar del toisón de oro. El contraste entre el escudo compuesto y personal de don Antonio Ponce de León y Espínola y el escudo más simple conservado en la ermita de Ubrique nos permite entender cómo en la Edad Moderna la heráldica adquirió diferentes funciones según el contexto y la intención comunicativa. Por un lado, el gran escudo del duque, recargado de cuarteles y símbolos que evocan genealogías diversas, dignidades militares y órdenes caballerescas, parece responder a una lógica personal y autoafirmativa. Por otro lado, el escudo de Ubrique, mucho más sobrio, reproduce el núcleo identitario de la casa, lo que indica que la heráldica institucional del linaje, como emblema de la casa de Arcos, no del individuo, conservaba una forma más estable, reconocible y tradicional. Esta dualidad heráldica, a caballo entre lo personal y lo familiar, el individuo y el colectivo, refleja con claridad cómo los duques podían servirse de dos tipos de escudos, uno más complejo y expansivo y otro estructuralmente más sobrio, que cumplía una función identificativa de la casa en contextos más formales, sobre todo relacionados con los señoríos jurisdiccionales. Tras la muerte del 11º duque de Arcos, don Antonio Ponce de León, la casa pasó a manos de la condesa duquesa de Benavente, María Josefa Alonso Pimentel y Tellez Girón, quien contrajo matrimonio con el, con el duque de Osuna, Pedro Alcántara, Tellez Girón y Pacheco. De esta manera, las casas de Arcos y Benavente se acabaron integrándose en la casa de Osuna. A pesar de la extinción de la línea de baronía de la casa de Arcos con la muerte sin descendencia del 11º duque, su heráldica no desapareció por completo del panorama heráldico nobiliario. De hecho, siguieron figurando en escudos de familias nobles que descendían por vía femenina del linaje Ponce de León, así como los de algunas ramas colaterales vinculadas históricamente a este. Dos ejemplos claros lo podemos encontrar en estos dos escudos que os muestro en pantalla. El de la izquierda corresponde al 12º duque de Osuna, don Mariano Tellez Girón y Beaufort, y el de la derecha al duque de Baena, don Vicente Pío Osorio de Moscoso Ponce de León. Ya para ir acabando, a modo de conclusiones, podemos afirmar que a lo largo de este estudio ha quedado claro que el escudo heráldico de la Casa de Arcos no debe entenderse únicamente
como una composición estética o emblemática, sino también como un auténtico testigo visual de los avatares históricos y políticos del linaje Ponce de León. A través de los cambios, adiciones y omisiones experimentadas por el blasón, a lo largo de los siglos puede leerse una narrativa paralela a la trayectoria de la familia. En este sentido, la heráldica no solo fue reflejo, sino también consecuencia de los cambios que afectaron a la casa. La incorporación de armas ajenas al tronco principal no fue casual, sino parte de una transformación deliberada que perseguía aumentar la visibilidad, prestigio y legitimidad del linaje. Frente a esta dinámica, destaca la preservación consciente de ciertos elementos fundamentales como el león rampante, las barras de Aragón o la bordura de los Vidaurre, que se mantuvieron desde la Edad Media como señas de identidad inmutables del linaje principal. La coexistencia de escudos personales, complejo con el escudo de la casa, prácticamente invariable a lo largo de más de 4 siglos, demuestra que la heráldica operaba en distintos niveles, combinando lo colectivo y lo individual, lo permanente y lo circunstancial. Esto nos lleva a una reflexión final. Si el 11º duque de Arcos hubiese tenido descendencia, ¿habría continuado esta lógica de acumulación simbólica? ¿Habría evolucionado más el escudo incorporando nuevos linajes y dignidades? Si tenemos en cuenta los escudos que hemos visto del siglo XIX, todo parece indicar que esta lógica había continuado en el tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que incluso tras la extinción de la línea de baronía, con la muerte del 11º duque, el legado heráldico de Casa de Arcos no desapareció. Gracias a los enlaces matrimoniales de la rama femenina, las armas de los Ponce de León siguieron figurando los escudos de grandes e importantes casas nobiliarias, como la de Benavente y más tarde la de Osuna. La heráldica, por tanto, se confirma como una fuente de primer orden, no solo para el estudio del arte y la genealogía, sino también para comprender cómo las élites del antiguo régimen construyeron y proyectaron su identidad a lo largo del tiempo. Muchas gracias.